Bueno, nuevamente muy buenas tardes. Mi nombre es Tatiana Mejía, soy coordinadora de mercadeo en Neobit y para mí es un placer darle la bienvenida a este webinar Elastic en modo experto del error a la JavaScript inteligente. Los invitamos para que estén muy activos. Si durante la presentación tienen alguna pregunta, no duden en escribirla en el chat. La idea es que podamos tener un espacio lleno de aprendizaje y que podamos resolver la mayor cantidad de dudas que se vayan presentando en medio de las charlas que tenemos para hoy. Hoy nos acompaña Guillermo Penagos, él es panelista en esta tarde, es arquitecto de soluciones y viene con un tema muy interesante, búsqueda potenciada, amenazas bajo control y moneda inteligente. Entonces, sin más preámbulo, le voy a dar paso a Guillermo para que se presente, nos cuente un poquito sobre él y nos deleite con este tema. Adelante, Guillermo. Hola Tati, muchísimas gracias. Nuevamente muchas gracias a todos por haberse unido a este espacio. Y bueno, rápidamente, como lo dice Tati, vamos a hablar un poco en esta charla acerca de todo lo nuevo que trae Elastic en sus versiones más recientes y de qué forma podemos utilizar y aprovechar todas estas nuevas capacidades y características para poder potenciar los casos de uso que trabajamos o podemos trabajar a través de las soluciones de Elastic. Eh, Nada más antes de presentarme y por ponerlos un poco en contexto acerca de qué es Naubit, pues yo les cuento muy rápidamente. Naubit es un grupo de personas que se encarga de ayudar a las organizaciones y a las personas a tener una visibilidad completa de los sistemas de información que soportan la operación de su negocio, de tener amenazas de ciberseguridad a cualquier escala y mejorar la experiencia de búsqueda de sus usuarios. Y esto lo hacemos construyendo soluciones de observabilidad, ciberseguridad y búsqueda, utilizando principalmente esta plataforma de Elastic. Como lo dice Tati, los invito a que si tienen cualquier inquietud durante el desarrollo de la charla, por favor, utilicen las herramientas que tienen a disposición en el chat para hacer las preguntas que ustedes bien tengan al lugar. Y bueno, ahora sí hablemos un poco de quién es Guillermo Penagos. Pues ya lo dijo Tati, soy arquitecto de soluciones en Nowbit, soy ingeniero de profesión, músico de corazón y sí, también en algún momento estuve en la onda de saber cómo me veía yo al estilo Ghibli y bueno, así más o menos me veo. Soy Elastic Certified Engineer y soy arquitecto de soluciones certificado también en la plataforma. Ahí les dejo el QR a mi LinkedIn. Si quieren lo pueden escanear y nos podemos poner en contacto para lo que necesiten. Entonces vamos a entrar un poco en detalle ya a lo que es la plataforma de Elastic como tal. Y si bien yo creo que muchos de los que estamos acá utilizamos la plataforma de Elastic y sabemos quizás todo el alcance que tiene la plataforma, pues hay otras personas que vienen explorando la tecnología, la solución como tal y cada uno de los casos de uso que se puede atender a través de la plataforma de Elastic. Entonces yo les cuento muy rápidamente. Elastic es una plataforma de analítica de datos, ¿verdad? Que tiene dos soluciones listas para utilizar y una solución que nos permite construir cualquier caso de uso basado en búsquedas de información. Entonces, aquí empieza a cambiar un poco el mindset de lo que conocíamos sobre Elastic, porque muchos de los que conocemos la plataforma la conocimos hace muchísimos años, tal vez antes de la versión 7, donde era una plataforma de indexación y búsqueda muy grande. Pero aprovechando todas estas capacidades que tiene la plataforma como tal, pues el producto se ha transformado en estas soluciones claramente sin perder todo lo que podemos o podíamos hacer dentro de la misma plataforma, ¿no? Entonces, una de ellas es la solución de observabilidad que nos permite, perdón, un momento a ver si esto funciona, pero no borra. Listo, no, nada.
Una plataforma de observabilidad que nos permite monitorear de punta a punta servicios, microservicios, plataformas y demás. La solución de ciberseguridad que básicamente nos permite unificar tres herramientas dentro de una misma solución. Todo lo que tiene que ver con SIEM, protección del endpoint, protección en el cloud y la solución de búsqueda, Elasticsearch, como lo conocemos hoy con capacidades bastante increíbles porque nos permite ir más allá a través de las capacidades que tiene de Machine Learning, la integración que ahora nos permite hacer con inteligencia artificial generativa, que nos permite ir un paso más allá. Ahora bien, pues justamente hablando de esta parte de inteligencia artificial generativa, pues es importante ponernos un poco en contexto porque mucho de lo nuevo que trae la solución tiene que ver con esa integración justamente que tiene la plataforma con la inteligencia artificial generativa. Entonces, aquí vale la pena hacernos esta pregunta: ¿cómo estamos con la inteligencia artificial generativa? Porque más allá de decir, bueno, yo uso ChatGPT todos los días para que me ayude a redactar los correos para que no se me vaya ningún error de ortografía o quizás la redacción esté correcta, pues, ¿qué pasa con el uso, el aprovechamiento de estas tecnologías de cara a optimizar procesos? Pensar, por ejemplo, en que la inteligencia artificial generativa nos pueda ayudar a entender mejor lo que pasa dentro de nuestro entorno de cara a la observabilidad, a la seguridad, o poder utilizar la inteligencia artificial generativa para poder buscar información en vía semántica, hacerlo mucho más amable. Entonces, en algunos casos, como les decía, simplemente nos ponemos a la moda, utilizamos las herramientas y nos quedamos en eso. Entonces, incluso ni siquiera sabemos cómo utilizar la inteligencia artificial generativa, ¿no? Ahí para la muestra un botón en el slide, lo pueden ver. Creo que algunos a veces fallamos en la forma en la que utilizamos las capacidades de la tecnología, ¿no? Entonces, vámonos ahora sí a ver qué es lo que traen todas estas nuevas versiones, ¿no? Hoy Elastic está en la versión 9.1 y en la 8.19, ¿no? 9.1.2 es la última versión liberada por la plataforma. Y aquí hay una pregunta que generalmente surge durante estas conversaciones. ¿Por qué sigue habiendo una versión 8.x si ya tenemos una mayor version que es la 9.x? Para estas organizaciones o los usuarios que todavía utilicen la plataforma y que no quieren hacer este gran salto, ¿no? de mayor version, Elastic ha extendido la vida de las versiones 8x hasta esta última versión, 8.19. ¿Para qué? Para que nos podamos mover de forma sencilla, pero ya después de esta versión sí es necesario hacer la actualización a las 9.x. Entonces, por eso ha mantenido Elastic en paralelo como la liberación de estas dos versiones. Cada una pues tiene las mismas características, las mismas capacidades hoy, pero ya después de la 8.19 el salto siguiente son las versiones 9. Entonces, vamos a hablar un poco de lo que es RAG, porque es lo primero que vamos a tocar aquí muy rápidamente. Y sin entrar mucho en detalle, vamos a hablar, pues, qué es lo que hay de nuevo en búsqueda, ¿no? Empecemos por esto de RAG. Y es que aquí traigo un paper, un PDF como de 6 páginas que nos va a explicar muy brevemente qué es RAG. No mentiras. Es simplemente para cortar un poco aquí el hielo, para romper el hielo. Les cuento rápidamente qué es RAG o qué es Retrieval Augmented Generation. Básicamente es poder responder preguntas sobre un contexto de datos específico. Si lo llevamos a un ejemplo cotidiano, es como preguntarle a ChatGPT, pero sin esperar a que ChatGPT busque dentro de sus datos, busque en Internet o quizás invente la respuesta. Aquí lo que hacemos a través de RAG es darle el contexto que básicamente son los datos sobre los cuales yo quiero responder preguntas. Conecto mis datos al poder de Elastic para poder gestionar búsquedas semánticas
Y adicionalmente conecto el poder de la inteligencia artificial generativa para poder desmenuzar aún más la información y poder tener una respuesta bastante acertada. Entonces, aquí lo podemos ver muy rápidamente. Tenemos que los datos, pues son el contexto, lo principal. Tenemos la forma de hacer la pregunta. La pregunta se puede hacer gracias a Elastic de muchas formas, ¿no? Puedo desarrollar un front, puedo integrar un, una plataforma de mensajería instantánea, bueno, un sitio donde yo pueda hacer una pregunta. Lo que hacemos es llevar esos datos a Elastic y a través de Machine Learning poder procesar esos datos. Para no entrar mucho en detalles técnicos, lo que hacemos es asignar números a esa información. Eso es un proceso de vectorización. Son unas coordenadas. Con base en esa información y en la pregunta que hacemos, Elastic se encarga de extraer el contexto. Entonces, ¿qué es ese contexto? Es esa parte de la información donde está la respuesta a la pregunta que estamos haciendo y con ayuda de la inteligencia artificial poder procesar esa ventana contextual y recibir una respuesta en una vía semántica legible para el humano que nos permite reducir los recursos de cómputo necesarios para procesar una respuesta, poder personalizar de forma interesante esa respuesta hacia el usuario y pues, como lo decía, gracias a la inteligencia artificial generativa, pues una respuesta basada en los datos más relevantes. Ahora me preguntarán ustedes, bueno, Guillermo, ¿y cómo es esto de la inteligencia artificial generativa con Elastic? ¿Qué se puede usar? ¿Qué no se puede usar? ¿Cuál es el límite? Si hablamos de que Elastic viene del open source, entonces diríamos, no, pues la flexibilidad que tiene Elastic es increíble y sí. Elastic tiene la capacidad de integrarse con diferentes modelos de inteligencia artificial generativa, LLMs, como por ejemplo Gemini de Google, em, todos los modelos que tiene Amazon de Anthropic a través de Bedrock, OpenAI, Azure OpenAI, y para los que son más osados, pues la capacidad de poder integrar modelos LLM locales, ¿no? DeepSeek, Llama, pero si nos vamos un poco más allá, entonces Cohere, bueno, una cantidad de providers de LLM que podemos utilizar hoy para diferentes em, funciones dentro de Elastic. Como les decía, Elastic no pierde ese nivel de personalización que tiene, aunque tiene una cantidad de herramientas listas para utilizar, que hoy en día nos permiten ampliar mucho las capacidades de la plataforma, poder sacarle mucho mayor provecho a los datos. Elastic nos permite justamente seguir personalizando todas estas integraciones. Entonces, de cara a lo que podemos hacer en función de búsqueda de datos genéricos, esto es lo que tiene, lo que ha venido trabajando Elastic mucho dentro de estas nuevas versiones. Ahora, este ejemplo resulta muy genérico. Si empezamos a aterrizarlo a casos de uso específicos, podemos encontrar, por ejemplo, el caso de un buscador de un e-commerce, donde tenemos unos niveles de búsqueda que han venido madurando de acuerdo con todas estas capacidades de Machine Learning e inteligencia artificial generativa. Entonces, si utilizamos Elastic como buscador de un e-commerce, por ejemplo, dentro de un ejemplo de búsqueda simple, lo que utilizábamos hace mucho tiempo dentro de Elastic, que eran búsquedas de texto completo, simplemente escribíamos un término, zapatos negros, talla 40, y todo lo que hiciera match era lo que se traía, ¿verdad? Pero esto ha venido avanzando. Entonces tenemos una búsqueda moderna que era como el intermedio antes de la integración con inteligencia artificial generativa, y la última que es esta búsqueda inteligente que ya no nos permite buscar términos, sino responder preguntas. Entonces, imagínense ustedes entrando a su sitio de ropa favorito y preguntar, necesito sugerencias para un outfit para una cena. Y que en esa misma vía ustedes reciban una lista de productos o artículos sugeridos con base en esa intención de búsqueda. Es uno de los casos de uso donde se puede aterrizar este apartado de RAG
de búsqueda inteligente y de ahí en adelante ustedes pueden imaginarse cualquier otra cantidad de casos de uso. Ahora sí, vamos a entrar un poco en lo técnico. ¿Cómo logra Elastic traer todas estas capacidades de, de búsqueda vectorial, de búsqueda inteligente, que cada vez trae capacidades mucho más interesantes sin perder el rendimiento de la plataforma y sin perder la calidad de los resultados de las búsquedas? Desde el momento en que se empezó a hablar de Machine Learning e inteligencia artificial para el tema de las búsquedas, todo lo que tenía que ver con búsquedas vectoriales y demás, empezamos con este término inicial, que era Retrieval Augmented Generation o RAG. En este caso, lo que hacíamos al vectorizar los datos era simplemente transformar la información durante la ingesta, asignándole unas coordenadas, una información numérica adicional para poder obtener las respuestas mucho más rápido. En este caso, teníamos unas respuestas precisas, pero aún costaba mucho en función de recursos de Elastic poder recuperar el contexto y poder procesar las respuestas de forma precisa. Entonces, Elastic empieza a desarrollar una cantidad de cosas adentro del corazón de Elastic para obtener mejores resultados. Lo primero es la capacidad de cuantización escalar, donde se añade unos algoritmos que permiten comprimir esa información numérica para hacer las búsquedas mucho más rápidas. Básicamente es disminuir el tamaño de los vectores para poder buscar la información mucho más rápido sin sacrificar el rendimiento. Sin embargo, el mercado se pone exigente. Entonces, ok, necesitamos respuestas aún más rápidas. Necesitamos el rendimiento brutal que tiene la plataforma sin perder la calidad de las respuestas y de los resultados, ¿no? Entonces, dentro de la versión 9.0 en adelante, se introduce una nueva funcionalidad que se llama Better Binary Quantization, que lo que permite es comprimir en mayor medida esa información numérica asociada a la información que llevamos a la plataforma. De esta forma podemos ahorrar muchísimos más recursos de cara al uso de la plataforma para poder obtener los resultados de búsqueda necesarios. Aquí, como lo pueden ver dentro de la infografía, es posible ahorrar hasta un 95% del uso de la memoria RAM al momento de hacer una búsqueda vectorial, una búsqueda semántica. Entonces, esto nos permite obtener información que aún sigue siendo relevante, pero de forma semántica y de forma mucho más rápida. Ahora, si comparamos un poco contra una de las plataformas más conocidas, y creo que para nadie es un secreto que la base es exactamente la misma entre estas dos que vemos aquí en el slide, que es Elasticsearch y OpenSearch. Entonces, tenemos un benchmark sobre lo que son las respuestas a través del uso de Better Binary Quantization frente a las capacidades que utiliza para búsqueda vectorial OpenSearch. De esta forma, tenemos ciertas medidas que nos permiten hablar un poco o posicionar un poco las capacidades de Elasticsearch, donde tenemos un 20% de precisión al momento de obtener la relevancia de los resultados, respuestas mucho más rápidas, hasta 5 veces más rápidas, y un throughput mucho mayor, en este caso 3.9 veces mayor. Entonces, es para que se den cuenta de cómo estas nuevas capacidades que trae Elastic en función de agilizar, de, sí, de agilizar las búsquedas, de hacer las búsquedas mucho más potentes, se pueden comparar frente a otras soluciones en el mercado. Ahora bien, hablemos un poco de capacidades y características que trae la plataforma de Elastic. No sé si han tenido ustedes la oportunidad de conocer que Elastic hoy ha introducido un nuevo lenguaje que se llama Elasticsearch Query Language. Este lenguaje básicamente nos permite utilizar unas consultas
en un formato muy similar al formato SQL para poder hacer búsquedas mucho más interesantes con condiciones mucho más específicas. Esto surge primero de la necesidad, sobre todo, de la solución de seguridad para posicionarse frente a otras soluciones en el mercado que utilizan un lenguaje muy similar, pero este lenguaje se ha vuelto bastante útil para diferentes casos dentro de Elastic. Entonces, se transforma un poco la búsqueda tradicional dentro de Elastic que veníamos trabajando dentro de la parte de Kibana Query Language, por ejemplo, que es este lenguaje que conocemos nosotros normalmente. Dame un segundo, yo vuelvo aquí. Creo que ya están viendo mi otra pantalla, ¿verdad? Entonces, esto era lo que conocíamos de forma tradicional, ¿no? Dentro del Discover teníamos la capacidad aquí de introducir o de generar consultas en Kibana Query Language. Incluso de acuerdo a la sintaxis que pusiéramos, podíamos hacer consultas en Lucene. ¿Por qué no utilizar el formato de SQL? Pero para hacerlo más sencillo, entonces viene Elastic a través de Elasticsearch Query Language, a hacernos la vida un poco más fácil. En este ejemplo más sencillo, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo esta consulta que dice from Kibana Sample Data Logs, que es un índice de ejemplo con los que viene eh, la plataforma de Elastic, y puedo limitar los resultados en este caso, ¿no? Por ejemplo, si pongo aquí 5, él me va a traer únicamente los 5 primeros resultados. Dentro de DSL Query, esto es equivalente al size 5. Entonces ahí tenemos diferentes capacidades ya embebidas dentro de lo que es Elasticsearch Query Language. Y pues dentro de todo lo que ha avanzado también el apartado del lenguaje de consulta, pues tenemos ahí el asistente que nos va entregando, que va autocompletando como vayamos nosotros avanzando en las consultas. Entonces simplemente avanzamos muy rápidamente, tenemos documentación a la mano y podemos hacer consultas muy sencillas. Ahora, dentro de las nuevas capacidades que tiene este lenguaje de búsqueda, hay una función que estaban esperando o que estábamos esperando ya desde hace un buen tiempo, que es el Lookup Join. Lookup Join, ¿qué nos permite hacer? Nos permite buscar información en común en diferentes índices. Es decir, yo puedo, sí, y cómo funciona un join dentro de SQL es el concepto de cómo funciona acá. Tengo un campo en común en dos índices y puedo hacer un lookup join sobre ese campo para traer la información de una consulta. Básicamente esto nos permite aplicar Enrich de forma sencilla a través de una consulta. Entonces aquí, como lo dice el ejemplo, nos permite en el caso de seguridad buscar en diferentes índices, en diferentes datasets y bueno, aquí un ejemplo muy rápido de una consulta que tengo aquí previamente construida sobre un dataset que almacena información de películas. Aquí, por no hacerlo muy complejo, tengo aquí la parte del lookup join. Lo que puedo hacer es, tengo este índice, ¿verdad? Con una condición de consulta de los resultados que quiero mostrar y hago el lookup join en otro índice donde el campo en común es ID para traer los resultados en común de los dos índices. Y a través de Elasticsearch Query Language puedo crear visualizaciones también. Entonces, muy sencillo, aquí tengo mi visualización, tengo los resultados y puedo guardar la visualización como lo hacemos de forma normal a la librería o crear un dashboard de forma inmediata o incluso poder editar esa visualización como si estuviéramos dentro del workpad de Lens, ¿no? Entonces, esta es una capacidad, una nueva funcionalidad bastante interesante que es este lookup join dentro de Elasticsearch Query Language. Hay nuevas funciones también dentro de este lenguaje de consulta. Funciones como cuáles, por ejemplo, funciones estadísticas. Puedo calcular la desviación estándar para identificar valores fuera de los valores comunes. Puedo calcular o hacer el cómputo
de el hash de un input, ¿cierto? Perdón. Puedo introducir Kibana Query Language, puedo introducir consultas en Kibana Query Language dentro de la sintaxis de una consulta Elasticsearch Query Language cuando es requerido, cuando es necesario o porque definitivamente no puedo dejar atrás el Kibana Query Language porque es lo que he venido trabajando desde hace mucho tiempo, entonces lo podemos hacer también de forma sencilla. Existe la posibilidad ahora de traer capacidades de Machine Learning directamente sobre una consulta de Elasticsearch Query Language. Entonces, aquí muy rápidamente por contexto, hay una función de Machine Learning que se llama categorización, que me permite identificar patrones comunes dentro del texto, dentro de los logs o dentro de los eventos. De esa forma y a través de una consulta muy sencilla, puedo hacer la agrupación de los mensajes, en este caso de un log, en categorías. Y esas categorías básicamente definen un patrón de cada una de esas formas en las que se escribe un evento. Entonces, por ejemplo, aquí vuelvo rápidamente a mi ejemplo y vamos a escribir esa consulta muy rápidamente para aplicar esas capacidades de Machine Learning dentro de una consulta Elasticsearch Query Language. Entonces, aquí lo primero que voy a hacer es aplicar unas estadísticas. Voy a ponerle un nombre a este resultado. Vamos a ponerle logs categorizados y que esto sea igual al conteo de todos los mensajes agrupados por categorización. Aquí ya estoy aplicando Machine Learning justamente, el categorize, y aquí como parámetro envío el campo que quiero categorizar. En este caso, pues es el mensaje de esos eventos dentro de mi ejemplo, dentro de mi dataset de ejemplo. Y ordenamos por los logs categorizados de forma descendente. Un momento, aquí estamos. Entonces, ejecuto mi consulta y ¿qué voy a tener? Voy a tener como resultado justamente, en un momento, vamos a correr esto acá un poco, los patrones. Entonces aquí podemos ver los patrones que ha identificado Machine Learning sobre la forma en la que se están generando estos logs. Esto me permite, por ejemplo, identificar estos patrones vienen de un dataset de un IIS, de un Tomcat, de un WebLogic, y de esa forma poder identificar rápidamente el origen de esos datos. También tengo mi visualización que puedo guardar en la librería o puedo guardarlo en un dashboard directamente. Entonces, como lo pueden ver y sin mayor complejidad, estas consultas de tipo Elasticsearch Query Language ayudan un montón a buscar datos muy rápidamente sin importar el caso de uso. Como ya sabemos, pues Elastic podemos ponerle datos en cantidades, los datos que queramos de los conjuntos de datos que se nos ocurran, pero adicionalmente también podemos traer información de fuentes, ¿no? A través de integraciones nativas o a través de integraciones personalizadas y de esta forma poder buscar datos muy rápidamente y responder preguntas también de forma muy rápida. Y bueno, ahora sí, vámonos un poco más hacia las soluciones que tiene la plataforma listas para utilizar. Hablemos un poco de qué es lo nuevo a nivel de la solución de observabilidad. Esta solución que nos permite justamente eh, o monitorear o observar de punta a punta servicios, plataforma y poder correlacionar toda esta información. Lo primero es que como estamos en el boom del uso de servicios de inteligencia artificial generativa, ¿no? Y como les decía, quizás ni siquiera sabemos si estamos aprovechando de forma correcta el valor de la inteligencia artificial generativa o simplemente la empezamos a utilizar en la organización porque el vecino la está usando y está muy cool. Pues hoy casi que cualquier organización hace uso de servicios de inteligencia artificial generativa. Y para poder centralizar también la observabilidad del uso que le damos a esta tecnología, pues Elastic hoy en día tiene dashboards listos para utilizar
para todo el tema de observabilidad del uso de servicios de inteligencia artificial generativa. Y pues las integraciones que tiene la plataforma con los servicios de nube es nativa a través del Elastic Agent. Podemos capturar información de estas métricas y poder contar con el uso de los servicios de inteligencia artificial generativa dentro de un dashboard de Elastic. Entonces, si bien cada uno de los vendors de nube tiene su cuadro o su tablero del uso de los servicios de LLM, a través de Elastic podemos centralizar esa observabilidad para poder tener la información unificada y poder tomar decisiones mucho más rápidamente. OpenTelemetry. Espero que muchos estén familiarizados con lo que es OpenTelemetry. Si no, muy rápidamente les explico. OpenTelemetry es un protocolo abierto que se utiliza para poder extraer información de métricas de aplicaciones o de infraestructura. Es un protocolo muy utilizado. De hecho, es un proyecto abierto. Elastic desde hace un buen tiempo está colaborando directamente con el proyecto. De hecho, y nuevamente, Elastic maneja un esquema común de datos. Este esquema común de datos se llama Elastic Common Schema y es un esquema común de datos que nos permite normalizar la información de todas esas diferentes fuentes de datos que se pueden traer hacia la plataforma. De esa forma, si yo quiero hacer una investigación o una búsqueda dentro de Elastic, utilizando, por ejemplo, el hostname de un equipo, es el hostname, así venga de un Windows, de un Linux, que sea información de una aplicación, que sea información de un ambiente contenerizado o de un ambiente de nube, siempre va a ser el hostname porque todo ha sido normalizado a través del Elastic Common Schema. Guillermo, ¿y cómo parseo yo toda esa información a ese Elastic Common Schema? Pues a través de las integraciones nativas no es necesario hacerlo. Todo viene listo ya simplemente para conectar la fuente y la misma integración se encarga de hacer esa transformación. Ya cuando utilizamos una fuente personalizada y es necesario hacer este parseo, pues, lo hacemos a través de Logstash, por ejemplo. Pero bueno, ya teniendo en contexto esto, ¿qué hace Elastic? Elastic dona este esquema común de datos al proyecto de OpenTelemetry de forma tal que hoy el export de los datos que hace OpenTelemetry lo hace directamente en el Elastic Common Schema. Esto hace que la integración con OpenTelemetry desde Elastic sea totalmente nativa. Ahora bien, a través de justamente OpenTelemetry es posible hacer el tracing del uso de inteligencia artificial generativa por parte de aplicaciones que tenemos dentro de la organización y que utilizan justamente estos servicios. Entonces, capturamos la información de las aplicaciones y a través de esa información es posible hacer la traza, la captura de el uso de los servicios de inteligencia artificial generativa. Ahora, hay algo que se llaman las distribuciones de OpenTelemetry de Elastic. Estas distribuciones de OpenTelemetry son unas distribuciones propias de Elastic que se utilizan para hacer aún más compatible la integración de OpenTelemetry con la plataforma. Ahora bien, Guillermo, yo sabía que Elastic para el apartado de APM, ¿cierto? Del monitoreo de rendimiento de aplicaciones, tenía sus agentes, unas librerías que se configuraban dentro de las aplicaciones para Java, para Python, para .NET, para Node.js. ¿Qué pasó con eso? Eso sigue funcionando de la forma en la que lo conocemos. Lo que pasa es que OpenTelemetry nos permite ampliar la cobertura de integración de aplicaciones que no están construidas sobre estos lenguajes para los cuales Elastic tiene los agentes. Y también nos permite estandarizar la integración dentro de una organización o dentro de un ecosistema de aplicaciones. Entonces, esto nos permite traer información mucho más rápido y de forma integral.
porque no solo vamos a traer información de trazas de aplicaciones, sino que podemos traer información de infraestructura compartida, por ejemplo, información de ambientes contenerizados, información de las métricas de la infraestructura donde corren estas instancias. Y pues nos permite justamente ser mucho más efectivos al momento de recopilar esta información para traerla hacia la solución de observabilidad. Hablamos ahora de un apartado que se llama un Discover contextual para el apartado de logs. Antes de hablarles un poco más de esto, voy a irme al siguiente slide. Y es que a partir de la versión 9.0 ya no existe ni el explorador de logs ni el stream de logs. Estas eran unas herramientas que utilizábamos sobre todo en el apartado de observabilidad para poder ver la información que llegaba en tiempo real. Ahora, pues Elastic trabaja de forma interesante en esta nueva herramienta que se llama Discover. Voy a irme un momento aquí al Switch to Classic para poder mostrarles este apartado de Discover. Entonces, como pueden ver, el Discover se ha reforzado mucho en su parte visual. Entonces podemos ver, por ejemplo, el nombre de los campos resaltado en negrita para poder tener la información mucho más clara. Tenemos la posibilidad de ver la información aquí contextual, simplemente ampliando aquí. Tenemos la posibilidad de ver la información ya no solo en el formato JSON, sino en un formato mucho más amigable. Pues aquí seguimos teniendo nuestro JSON para los que somos mucho más tradicionales y tener la posibilidad de navegar de forma contextual dentro de nuestra información. Entonces, igual, sin perder la posibilidad de hacer nuestras consultas, entonces tenemos aquí nuestros filtros de campos, igual como los teníamos en nuestras versiones anteriores. Perdón, pero pues de forma contextual. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos nuevamente nuestro campo de mensaje. Podemos, por ejemplo, obtener los patrones que se están generando, muy parecido a lo que pusimos hace un momento en la consulta de Elasticsearch Query Language, pero aquí simplemente a través de un clic. Estas son capacidades que antes no tenía el explorador de logs o el stream de logs. Y pues de forma muy sencilla podemos ahora interactuar con las capacidades de Machine Learning desde el apartado del Discover de logs. Entonces, eh, básicamente por decirlo en palabras coloquiales, el Discover de logs se ha vuelto mucho más bonito, más intuitivo y más útil de cara a poder aprovechar las herramientas que trae la plataforma de Elastic. Hablemos un poco de Logstash. Logstash también trae nuevas funcionalidades dentro de las nuevas versiones de Elastic. Tenemos la posibilidad de contar con colas de persistencia mucho más eficientes. Esto nos permite poder procesar eventos mucho más grandes hasta 5 veces más rápido. Como, bueno, si no lo sabían, Logstash maneja o nos permite manejar colas de persistencia a través de la configuración de un parámetro, el persistent queue, que nos permite manejar o procesar ciertos eventos en disco si llegase a ocurrir una desconexión entre el Logstash y el Elastic o el destino. Entonces, porque pues podemos tener un Logstash to Elastic o un Logstash to Logstash, podemos procesar esas colas de persistencia. Adicionalmente, pues Elastic tiene integración nativa con Kafka para quienes utilizan Kafka como gestor de colas y la integración de Kafka ahora soporta OAuth y este SASL para temas de seguridad, sobre todo. Entonces, esto nos permite tener más opciones de seguridad de cara al servicio de Kafka. Y para la parte de la integración con AWS, también hay soporte para los roles de IAM para las cuentas de servicio. Ahora, esto para el apartado de observabilidad. Ahora hablemos de la solución de seguridad. ¿Qué hay de nuevo en la solución de seguridad? Si bien ya hemos hablado de las capacidades que tiene la plataforma de integración con inteligencia artificial generativa,
y que esto ha habilitado ciertas capacidades dentro de la plataforma. Tanto para la solución de observabilidad como para la de seguridad existe hoy un asistente inteligente. Básicamente es un copiloto dentro de la plataforma de observabilidad y de seguridad. Ese asistente inteligente dentro de la solución de seguridad nos permite resumir alertas, generar consultas, tener sugerencias de flujos de trabajo, ser un ayudante en la ingesta de datos, que ya lo vamos a ver un poco más a detalle, poder convertir consultas y demás. ¿Y cómo lo podemos hacer? Simplemente para mostrarles aquí un ejemplo muy rápidamente. Si yo tengo unas alertas que quisiera explorar y antes de entrar en el detalle de lo que están viendo en este momento en pantalla, voy a irme muy rápidamente a lo que es una alerta. Tengo la posibilidad de a través de un clic preguntar. Si yo tengo una alerta, puedo preguntar algo más de detalle de lo que está pasando dentro de ese evento. ¿Por qué? Porque quizás esta información no es clara. Entonces, simplemente tengo aquí dentro de mi interfaz con el asistente inteligente la posibilidad de compartir el contexto. Vámonos un poco a lo que estábamos hablando de RAG. Aquí estoy dándole los datos sobre los cuales yo quiero hacer una pregunta, que es mi alerta. Entonces aquí tengo los detalles de la alerta. Pero Guillermo, qué peligro enviarle información sensible a un LLM, ¿cierto? Pues para tranquilidad de todos, Elastic anonimiza los datos sensibles. ¿Y cómo sabe cuáles son los datos sensibles? Pues a través del Elastic Common Schema. Él ya sabe que un nombre de usuario, una dirección IP, un nombre de host son datos sensibles. Y de hecho, si lo podemos ver en la pantalla, tenemos el dato anonimizado o randomizado. Yo puedo dar un clic aquí y ver los datos reales, pero simplemente puedo editarlo en cualquier momento del tiempo. Entonces tengo la posibilidad de a través de un clic anonimizar la información, desanonimizar la información o simplemente dejar de enviar el campo completo. Eso me permite a mí tener un control granular de la información que comparto. Ahora, tengo unos prompts preconstruidos porque ese era otro reto al momento de utilizar la inteligencia artificial generativa. ¿Cómo le hago yo para preguntarle a la inteligencia artificial generativa con el objetivo de tener una respuesta interesante? Entonces, voy a preguntar aquí sobre todo por la remediación. Entonces, estoy enviando una pregunta, tengo el contexto, aquí como se puede ver en la ventana, y el asistente va respondiéndome de forma inmediata. En este caso hice una pregunta de cómo podía remediar esa alerta y aquí me está entregando paso a paso cómo poder hacerlo e incluso me entrega información de cómo hacerlo a través de la plataforma de seguridad de Elastic. Adicionalmente, pues me entrega un gráfico sobre lo que está pasando, lo que se describe. Esto con base en la pregunta en los prompts preconstruidos que puedo hacer. De esa forma, el asistente inteligente me permite ir mucho más allá. Entonces, ¿de qué forma puedo yo optimizar el tiempo como analista de seguridad al momento de trabajar sobre un evento identificado a través de la plataforma? Y pues es apenas una de las capacidades que tiene la solución. De esta forma, este asistente inteligente, pues primero nos permite convertir a cualquier usuario en un usuario avanzado. Así sea un administrador, puede entrar, validar a través del asistente inteligente un evento e incluso poder preguntar cómo remediar una situación, guiar a los analistas a través de la clasificación, la investigación y la respuesta y ayudar a los administradores de la plataforma con las tareas rutinarias. Porque yo también puedo preguntar, por ejemplo, al asistente inteligente, ¿qué puedo hacer en caso de que un shard primario no sea alocado en un nodo? Y tener ese tipo de respuestas. Ahora bien, tengo una nueva funcionalidad que se llama Automatic Import. Esta funcionalidad me permite crear integraciones personalizadas. Entonces, como les estaba mencionando hace unos slides, tengo la posibilidad de utilizar el Logstash, por ejemplo, para personalizar integraciones, para poder parsear los datos, transformarlos y demás.
pero a través de Automatic Import lo que puedo hacer es cargar un ejemplo de los datos que quiero integrar, que no tienen una integración nativa, y en minutos poder obtener una integración dentro de la plataforma. Y de forma sencilla, nos vamos al apartado de las integraciones, por ejemplo. Y como ustedes saben, pues tenemos aquí el directorio de nuestras integraciones, pero si no podemos encontrar nuestra integración, simplemente nos vamos aquí a Create New Integration a través de inteligencia artificial. Y aquí en el apartado de creación de la integración utilizamos el conector de nuestro agrado. Ya les explico muy rápidamente cómo crear esos conectores con la inteligencia artificial generativa. Le damos un título, una descripción, podemos cargar el logo incluso de la integración. Entonces aquí simplemente para avanzar muy rápidamente y por efectos del ejemplo, y en este caso ponemos o definimos el nombre del data stream y aquí arrastramos el ejemplo o los datos de ejemplo que vamos a integrar. Y de esta forma, a través de inteligencia artificial generativa, vamos a tener muy rápidamente nuestra nueva integración. Y lo que nosotros denominamos que es la joya de la corona dentro de la plataforma de seguridad es Attack Discovery. Resulta que a través de la integración con inteligencia artificial generativa, la solución de seguridad ahora tiene la capacidad de correlacionar alertas en un periodo determinado de tiempo. ¿Para qué? Para concentrarnos en los eventos de ataque y no únicamente en las alertas. ¿Esto por qué? Porque resulta que estamos teniendo un ataque de un malware que entra, hace un descubrimiento lateral, se va a otro equipo y se roba una información. Cuando nosotros recibimos las alertas que está generando el mapeo de este comportamiento, arrancamos por la primera que se generó. Uy, aquí tenemos la identificación de un malware en este servidor. Ah, bueno, y entonces empezamos a gestionar esa alerta cuando la amenaza ya se está desplazando hacia otro servidor. Entonces, a través de Attack Discovery, justamente que por aquí veníamos, podemos correlacionar alertas. Entonces, dentro de Attack Discovery, básicamente lo que sucede es la correlación de diferentes alertas que tienen comportamientos en común, que tienen incluso datos o campos que son comunes para poder generar esto que se llaman discoveries. Entonces, en este caso, por ejemplo, uno de los discoveries es que hubo una macro con malware y se fue hacia una exfiltración lateral. Tenemos un resumen de lo que es el discovery. Aquí dice que los atacantes usaron este archivo de Excel en este servidor para desplegar un malware, escanearon otro servidor para ejecutar código y exfiltrar datos. Eso es simplemente el resumen. Y uno dice, ah, bueno, sí, eso sí es un evento bien interesante de seguridad. Y aquí nos entregan los detalles. Cómo la amenaza, desde que se identificó de forma inicial, empezó a generar una serie de comportamientos hasta llegar a la exfiltración de los datos. Perdón. Entonces tenemos, por ejemplo, este usuario abrió el archivo de Excel eh, y ejecutó una DLL. Luego esto a través de certutil.exe decodificó este ejecutable y empezó a ejecutar unos payloads. Luego, a través de Nmap, se hizo un descubrimiento lateral y comprometió otro servidor. A través de Java se hizo una exfiltración de datos utilizando la API de Slack y así fue como terminó este evento. ¿Cuáles fueron las alertas que utilizó Attack Discovery para poder mapear ese evento completo? Aquí está la cantidad de alertas que utilizó. En este caso fueron 10 alertas, cada una con sus detalles, como lo vimos hace un momento. Tenemos el detalle de cada una de las reglas, de cada una de las alertas que se generó y se utilizó para hacer el mapeo de ese comportamiento. Entonces, de esa forma, ya no nos centramos únicamente en las alertas, en gestionar las alertas, sino en gestionar un ataque o un evento de seguridad como tal. Adicionalmente tenemos el mapeo de una cadena de ataque y esa cadena de ataque se da en función de las técnicas
que sugiere este marco Mitre ATT&CK. Reconocimiento, despliegue de recursos, acceso inicial, ejecución, persistencia, escalación de privilegios, evasión de defensa, acceso de credenciales, discovery, movimiento lateral, colección, comando y control, exfiltración e impacto. De esta forma, incluso tenemos la posibilidad de validar cuáles fueron esos puntos de la cadena de ataque que se involucraron dentro de ese evento de seguridad. Ahora, si yo estoy utilizando la correlación de más de X alertas, pues con esa información lo que hace justamente Attack Discovery es correlacionarlas, mapear esos comportamientos comunes y si hay más de un ataque o de un discovery o de un evento de seguridad macro, él los va listando uno a uno. Entonces, esta es una de las capacidades más relevantes que tiene la plataforma en este momento. Y adicionalmente, dentro de la solución de observabilidad y de seguridad, hoy existe la posibilidad de llevar todas estas capacidades de forma automática a través de acciones cuando se dispara una alerta. Entonces, por ejemplo, nos vamos aquí al apartado de observabilidad y nos vamos a administrar las reglas, ¿cierto? ¿Para qué? Para poder validar qué es lo que puedo hacer como acción de respuesta frente a una regla. Entonces voy a editar aquí rápidamente una regla y como acciones, pues, ¿qué puedo hacer en este caso? En este caso, aquí tengo las capacidades del asistente inteligente. Si bien tengo una cantidad de conectores de acción al momento de disparar una alerta, tengo la posibilidad de a través del asistente inteligente poder utilizar estas capacidades. Entonces, diagnosticar el evento por el cual se está generando la alerta, poder tener una sugerencia de remediación de forma inmediata. Entonces, al momento de que se dispare o se genere una alerta, no solo voy a tener ahí el bombillo en rojo prendido y un mensaje al correo o al Slack, sino la posibilidad de entrar, ver un diagnóstico de qué es lo que está pasando y una sugerencia de remediación al momento de que se ejecute o se dispare la alerta. Entonces, esto nos permite optimizar tiempos tanto al momento de hacer la investigación como el análisis dentro de las situaciones que se pueden encontrar en la solución de observabilidad y en la solución de seguridad. Y ya para ir cerrando este tema de lo nuevo que trae la solución de Elastic hoy en día, pues es este término que se llama serverless, que todos conocemos en el contexto de funciones, de ejecución de funciones en la nube, ¿no? Funciones lambdas, etcétera. Pero vamos a hablar un poco de qué es lo que es serverless dentro del contexto de Elastic. Serverless es básicamente la separación de lo que es la capa de software de Elastic o de la tecnología y las capacidades de cómputo o de almacenamiento. Entonces, tengo aquí dentro del apartado de cómputo todas las capacidades que tiene la plataforma de Elastic, ¿no? Kibana, las soluciones, la consola de administración, Machine Learning, los Fleet Services, monitoreos sintéticos, Cloud Security Posture Management. Básicamente es todo lo que podemos hacer a través de Elastic. Y aparte, tengo el almacenamiento. ¿Qué me permite esta arquitectura serverless? Poder independizar la gestión de la indexación y de la búsqueda de las capacidades de Elastic como tal. Y es que antes teníamos que conocer un poco más de la arquitectura de Elastic, ¿no? Entrar a validar cuántos nodos hot tenía que desplegar, cuántos warm, cuántos cold, cuántos frozen, cuántos nodos de machine learning, cuántos fleet server y demás. Hoy en día, a través del cloud, podemos crear proyectos de Elastic. Y estos proyectos pueden ser una solución de búsqueda, una solución de observabilidad o una solución de seguridad, sin necesidad de entrar a desplegar una arquitectura completa. Simplemente hacemos un par de clics, integramos nuestras fuentes y ya tenemos las capacidades y las herramientas
de la solución listas para utilizar. Esto primero permite gestionar de mejor manera los recursos del despliegue y poder dejar que Elastic haga sus tareas, ¿cierto? Lo que mejor sabe hacer, analíticas, búsquedas y todo este tema separado de lo que es el almacenamiento de los datos como tal. Entonces, es lo que está hoy listo para utilizar en cloud, para que ustedes lo tengan en cuenta. Tienen la posibilidad de acceder a un cloud gratuito de 14 días. Si ingresan a cloud.elastic.co, van a poder habilitar ese trial. No hay necesidad de disponer de datos de pago ni nada por el estilo. Y tienen ustedes la posibilidad de acceder de forma inmediata a cada una de estas herramientas que tiene Elastic listas para utilizar. Y bueno, hasta aquí es todo lo que tenía preparado para ustedes el día de hoy. Nuevamente les dejo aquí el QR de mi LinkedIn. Si quieren seguirme adelante, cualquier pregunta que tengan lo pueden hacer a través de LinkedIn sin ningún problema. Si es de plata al 5% mensual, no mentiras. Todo lo que tenga que ver con Elastic, ahí estamos listos para utilizar. De hecho, desde Naubit lanzamos una comunidad de Elastic en español. Espero que Jason más adelante tenga algo más de contexto al respecto. Pero pues la invitación siempre abierta a que cualquier duda, inquietud que tengan, pues estamos siempre a la orden para poder atenderlos. Y bueno, muchísimas gracias nuevamente. Muchas gracias, Guillermo, por compartir tu conocimiento. Le vamos a dar paso a Jason, quien viene con un tema, bueno, quien nos va a contar sobre 10 errores comunes en los clusters de Elastic y cómo evitarlos como un experto. Así que todos muy atentos, nuevamente les reiteramos, si tienen dudas, no tengan temor en escribirles en el chat. Esto es un espacio para que todos aprendamos. Entonces, adelante, Jason. Muchas gracias, Tati, y gracias a todos los asistentes. Voy a compartir aquí mi pantalla. A ver, déjenme saber si se ve mi pantalla. Sí, ya la Sí, vemos. ya la vemos. Listo. Pues muchas gracias a todos, como les estaba diciendo, por su asistencia. Veo, por ahí estuve stackeando a los asistentes. Veo que hay gente conectada desde España, entonces voy a hacer rápido porque por allá ya es bien de noche, entonces no me quiero demorar mucho. Mi nombre es Jason Guzmán, soy CEO y fundador de Nowbit. Nowbit es una compañía, ya lo dijo Guillermo, que se enfoca 100% a las soluciones y tecnologías de Elastic. Llevamos 6 años en el mercado. Hoy precisamente estamos cumpliendo esos 6 años y se han sido 6 años trabajando con Elastic. Ahí están mis datos de contacto, mi número telefónico, mi correo electrónico, mi perfil de LinkedIn. Ayer unos amigos me preguntaron, venga, ¿cuál es su nombre geek? Pues mi nombre geek es Jason, como todo lo que se almacena en Elasticsearch. Entonces, pues nada, ahí estoy. Esos son mis datos para lo que necesiten con todo el gusto. Ahora, el tema que les traigo son 10 problemas comunes en clúster de Elasticsearch y cómo resolverlos o cómo prevenirlos. ¿De dónde sale esto? Esto sale más o menos un resumen, una categorización de 6 años realizando assessments de Elastic. Hay un servicio en nuestro portafolio que es un assessment, nosotros lo llamamos un Elastic Quick Review, en el que vamos a hacer una revisión de Elasticsearch. Todo lo que les acabo de mostrar, Guillermo, pues básicamente es la interfaz de Kibana, que es donde puedes interactuar con los datos y todos esos datos, las alertas, los logs, inclusive la información de la configuración del Elastic, reside en una base de datos no relacional, que también es una base de datos vectorial, por eso la magia del Elastic AI Assistant, que se llama Elasticsearch. Y Elasticsearch es como la salsa secreta detrás de las soluciones de Elastic, de la observabilidad, de la ciberseguridad y de todo lo que puedes hacer con el producto. Estos assessments están muy acotados a Elasticsearch, es decir,
Eh, Aquí no vamos a ver cosas de Kibana ni de Logstash, eso es algo mucho más a nivel de profundidad. Cuando hacemos este assessment nos enfocamos es en como en el corazón. Si el corazoncito está saludable, todo lo demás funciona bien. Lo mismo pasa en un ecosistema de Elastic. Y lo que entregamos es algo como lo que se ve aquí a la derecha. Entregamos los hallazgos que identificamos en dos dimensiones, en la dimensión beneficio y en la dimensión complejidad. ¿Qué tan fácil es resolver ese hallazgo y qué tanto beneficio te va a traer? ¿Para qué? Para que el cliente pueda tener la capacidad de priorizar y decidir por dónde arranca primero a resolver esos hallazgos. Entonces, ahora sí, entremos en materia. ¿Cuáles son los 10 problemas más comunes? El primero es oversharding, el segundo es clúster en estado amarillo-rojo, el tercero es login anónimo, que es más común de lo que creen. El cuarto es mapping sin Elastic Common Schema, ya Guillermo les mencionó lo que es el Elastic Common Schema. El quinto es mapping explosion, el sexto es split brain, el séptimo es ausencia de snapshots, el octavo es desactualización, el noveno es disk watermark y el décimo es sobrecostos que aplica solamente para Elastic Cloud. Y ya ese era todo el tema de la presentación. Muchísimas, no mentiras, vamos a ir ahora sí uno por uno a verlos en detalle. Entonces, el primero, ¿qué es el oversharding? Para entender qué es el oversharding, primero hay que entender qué es un shard. Un shard es la unidad de trabajo mínima de Elasticsearch. Cuando uno habla de un índice de Elasticsearch, que es donde se almacenan los datos, y esos datos son documentos JSON, por eso ese es mi nombre geek, no mentira. Entonces, esos datos residen en el shard, y el shard, como es la unidad mínima de trabajo de Elasticsearch, consume hilos de CPU, memoria en la JVM y consume disco, almacenamiento, segmentos en el disco. Los shards son de dos tipos, shards primarios y shards réplicas. Entonces, en este dibujo tenemos un clúster de 3 nodos de Elasticsearch que tiene básicamente 4 shards. Entonces, aquí tenemos el primario 0 y su réplica que está en el nodo 2. ¿Sí? El primario está en el nodo 1, la réplica está en el nodo 2. El primario 1, el primario está en el nodo 2 y la réplica del 1 que está en el nodo 3. Y el primario 2 que el primario está en el nodo 3 y su réplica está en el nodo 1. Esa es una característica de Elasticsearch que es, eh, tiene alta disponibilidad y es tolerante a fallos. ¿Sí? Entonces, eh, como toda la información que yo guardo en Elastic, al final se va a guardar en un shard, cuidar la salud de ese shard es importante para que el desempeño de todo el clúster vaya bien. Entonces, ¿qué es el problema de oversharding o qué lo causa? Muchos shards de poco tamaño. Eso pasa mucho. Una vez configura la integración y uno va y crea una política, hablemos de un firewall y uno le dice, o no, más bien hablemos de observabilidad. Sucede más en observabilidad. Uno instala a la gente, le dice, mira, recolectame estas métricas y todos los días pásame los datos de la zona hot a la zona warm. Entonces, él recoge muy poquitas métricas y entonces el char queda pensando 20 megas, 50 megas, 100 megas, 200 megas. Eso no es eficiente porque ese shard se va a instanciar en memoria y en CPU y tiene un tamaño muy pequeño. ¿Qué es lo saludable? Que el shard tenga al menos un tamaño de 50 gigas. Si es menos de eso, estoy desaprovechando recursos. Y si es más de eso, el shard se pone inestable. Para los que somos viejitos, es como lo que le pasaba al PST cuando uno tenía Outlook, que era un PST muy grande y entonces uno abría el correo y se quedaba pensando y se perdían los mails. Más o menos eso le puede suceder a un shard muy grande. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Cuando hablamos de time series data o datos basados en el tiempo, como es el caso de observabilidad y ciberseguridad, eventos, métricas y todo ese tema, busquen shards de 50 gigas y acompañen eso de una estrategia de Index Lifecycle Management. Entonces se puede parametrizar desde Kibana. Tú le puedes decir, oye, configura un data stream que cuando llegue el chart o el índice a 50 gigas, crea automáticamente uno nuevo para que aproveches los recursos de la mejor manera, porque como les decía, si tienes shards muy pequeños, eso no tiene buena pinta, y si tienes shards muy grandes, tampoco tiene buena pinta, ¿sí? 50 es como el número mágico, un promedio puede ser 30, 40 gigas por shard. Esto no aplica para los casos de uso de búsqueda. Cuando hablamos de búsqueda es un size totalmente diferente,
Pero cuando hablamos de observabilidad y ciberseguridad, como es tan intensivo en la ingesta y en la consulta, esto es algo importantísimo de cuidar. Otra cosa que funciona muy bien para mejorar el uso de recursos es poner índices de solo lectura. Uno puede hacer que Elastic, cuando ya no voy a escribir en el índice, lo vuelva de solo lectura y eso hace que él se baje de memoria y ocupe menos memoria. Tiene un costo y es que cuando vayas a buscar en él, pues se va a tardar un poquito más mientras instancia en memoria, pero les doy un ejemplo. Si yo tengo un caso de uso de ciberseguridad y estoy ingestando datos y tengo una retención en hot de 7 días, pues a partir del día 8 lo mando a la zona frozen o a la zona cold o a la zona warm y eso lo puedo poner en read-only, porque si no va a seguir instanciado en memoria, ahí esperando a que le escriban algo cuando pues no le van a escribir nada porque yo ya definí una retención. Eso es lo que se configura como Index Lifecycle Management o Index Lifecycle Policies también, y me permite prevenir el problema de overcharging. Es el problema más común, es lo que más duro le pega al desempeño. ¿Cuáles son los síntomas? Ustedes entran a un Kibana, a un dashboard y se queda ahí pensando. Van a ver la JVM que se va a estallar y los nodos de Elasticsearch que ya no pueden más. Es lo que más le afecta al desempeño de toda la plataforma. Y de hecho es el problema más común y más grave en lo que nos hemos encontrado. Vamos con el segundo. No sé por qué otra vez dice primero, pero bueno, creo que me equivoqué en los slides. Clúster en estado amarillo o rojo. ¿Qué significa que un clúster esté en estado amarillo? Significa que las réplicas, ya les hablé de que son los primarios y las réplicas, no se pueden instanciar. ¿Por qué pasa eso? Porque me falta un nodo para poner una réplica. Entonces, si yo tengo un clúster de dos nodos, perdón, si tengo un clúster de un solo nodo, y creo un índice, por defecto el índice se crea con un primario y una réplica, como lo vimos en el ejemplo anterior. Entonces él va a poder instanciar el primario, pero como no hay otro nodo para poner la réplica, va a quedar en amarillo el clúster. ¿Por qué no lo pone en el mismo nodo? Pues porque si lo pone en el mismo nodo, no va a ser altamente tolerante a fallos y no va a tener alta disponibilidad. Esa es una de las razones por las cuales Elastic le decía a uno, mira, al menos tienes que tener tres nodos en tu clúster de Elasticsearch. Ya les explico la otra razón. La primera es respetar esos principios de alta disponibilidad y tolerancia a fallos. ¿Y qué significa que esté en rojo el clúster? Significa que no puedo poner el char primario. Simplemente no tengo acceso a escribir ni a leer datos. Eso es muy grave. ¿Y por qué pasa? Porque algún nodo que no funcionaba ya no está operativo y los datos en disco perdieron su integridad, son inconsistentes. Esto es un escenario un poquito más catastrófico. ¿Qué hay que hacer ahí? Restaurar, en el caso de que se ponga en rojo. En el amarillo, tú puedes decirle al índice, oye, quita las réplicas, con el riesgo que eso tiene. Tú puedes tener el índice solamente con el primario, pero en el caso de que tengas un evento de indisponibilidad de uno de los nodos, pues pierdes el acceso. Y ahí si se te dañó el nodo, perdiste la data. Eh, por eso la recomendación es siempre al menos tres nodos de Elasticsearch. Y si está en rojo, pues hay que restaurar los snapshots porque si ahí sí no hay nada más, no hay nada más que hacer. Significa que el Sharp en sus segmentos de disco perdieron integridad y no hay nada más que ir a un backup. Un snapshot es la forma en que Elasticsearch le llama a los backups. El tercero, login anónimo. ¿Esto por qué viene? Esto es como una secuela, digámoslo así de alguna manera, de lo que sucedía en Elastic antes de la versión 8. Antes de la versión 8, en la versión gratuita de Elastic o en la versión community o en la versión open source, la autenticación no era una característica que se incluía, o sea, tenías que pagar por ella. A partir de la versión 8, sí se incluyó, pero muchos clientes que utilizan la versión gratuita no saben que si se actualizan a la 8 pueden activar la seguridad. Ahora, es una seguridad básica, ¿no? Nada más allá de usuario y contraseña. Ya en la edición licenciada te puedes integrar con un IDP, con Azure, con Okta, con cuanta cosa tú quieras y eso es una seguridad muchísimo más robusta que pues para un entorno empresarial es lo que se requiere. Pero igual en la versión gratuita todavía tienes una autenticación básica y nos hemos enfrentado con clientes que exponen su clúster de Elasticsearch a Internet, lo dejan sin autenticación y hay
Salen en las noticias porque se les filtraron los datos, porque básicamente hay bots en Internet que buscan clúster de Elasticsearch, les hacen una petición y si no hay autenticación, pues pueden leer absolutamente todos los índices y no se imaginan lo común que es esto. Y básicamente es por desconocimiento. ¿Qué recomendamos? Al menos están en la versión 8. Ya Guillermo habló de la versión 9. Ojalá la versión 9. Activar la seguridad básica si es que no tienen licencia, pero si tienen la posibilidad de invertir en la licencia, métanle todos los juguetes, como decimos acá, e intégrense con una autenticación interna autenticación externa que les permita tener una postura de ciberseguridad lo suficientemente robusta. El cuarto, mapping sin Elastic Common Schema. Creo que Guillermo les dio una clase magistral del Elastic Common Schema, pero yo voy aquí a resumir lo que aprendí. Elastic Common Schema, que es lo que les mencionaba Guillermo de que se le donó de alguna manera o fue una contribución para OpenTelemetry, es como la categorización de los datos, cómo guardo un dato dentro de Elasticsearch y ahora cómo lo hago en OpenTelemetry. Cuando ustedes integran con una integración nativa, él, por supuesto, ya tiene clarísimo el Elastic Common Schema, pero tenemos muchos clientes que tienen un caso muy particular y entonces ingestan a lo loco y eso crea un montón de campos que también ayuda al problema del mapping explosion porque genera muchísimos campos, eh, pero adicionalmente genera un desorden y ese desorden empieza a doler después. ¿Cómo duele? Si, por ejemplo, tú integraste, vamos a hablar de un dispositivo que no tiene integración, un Huawei, cualquier dispositivo de red Huawei para el 100 y no hiciste el ejercicio de afinar el mapping con Elastic Common Schema, pues las reglas de detección no te van a funcionar. El Elastic Search Query Language que nos mostró Guillermo no va a funcionar. No vas a poder correlacionar con otros dispositivos que tengas instrumentados porque no están hablando el mismo idioma que es el Elastic Common Schema. Y esto es muy común. O sea, ¿qué hay que hacer? Utilizar las integraciones. Si en la integración no le aparece el dispositivo, entonces definan un mapping con base en la documentación. En la documentación está súper explicadito cómo funciona Elastic Common Schema. Y si les da pereza definir un mapping, porque es que a mí no me gusta notación JSON y esas cosas, entonces utilicen la IA. Ahí sí, les toca pagar la licencia Enterprise, pero esa característica fue la que mostró Guillermo hace un momento, en la que tú le dices, mira, necesito crear una integración que no existe, le mandas un sample del log o de los eventos y él se encarga de crear el mapping respetando el Elastic Common Schema porque esa funcionalidad de Automatic Import obviamente conoce el Elastic Common Schema y te va a evitar ese dolor de cabeza que te va a generar eh, no ingestar los datos respetando el estándar. Pues porque te va a doler, el producto no va a funcionar con todo lo que trae fuera de la caja si los datos no se ingestan de manera correcta, ¿vale? El siguiente, que ya no me acuerdo en qué número voy porque todos dicen uno, es el Mapping Explosion. ¿Qué es el Mapping Explosion? Un índice, cuando tú lo creas, y si lo haces de la forma adecuada, primero le pones los charts que son, las réplicas que son, eso lo haces bien. Segundo, le pones el mapping que es con el Elastic Common Schema. Pero si no haces esas dos y empiezas a ingestar datos, él va a crear por defecto más campos de los que puede soportar. Algo saludable es que un índice no tenga más de 1000 campos. Si eso tiene más de 1000 campos, como vemos acá 4462, se empieza a poner muy inestable. Entonces, cuando tú lees el índice, cuando tú vas a buscar en algún dato del índice, cuando pones ese índice en una visualización, se va a quedar pensando. Y muchos clientes, que ahí va el otro tema, piensan que eso se resuelve a punta de hardware, fuerza bruta, métale más memoria, métale más nodos, y no, ponle la fuerza bruta que quieras, va a ser inestable porque le estás pidiendo a un solo shard, que es la unidad de trabajo de Elasticsearch, que instancie muchísimos datos en el índice invertido, que es la memoria que él pone, que es lo que él instancia en memoria, que me lo hace buscable. Eso es la magia detrás de Elasticsearch. Entonces, si de entrada estás haciendo algo mal sobre la magia que ya está bien definida, pues Elastic va a empezar a comportarse mal y todos los casos de uso van a salir mal. Bien, eh, y eso tiene que ver con las dos estructuras de datos de Elasticsearch. Índice invertido, que es lo que él va a instanciar en memoria, y los doc values, que es lo que va a guardar exacto en disco. Entonces, si tú le pones muchísimos campos, más de 1000,
le estás exigiendo muchísimo al chart y a Elasticsearch cuando vas a hacer una consulta o cuando vas a ingestar datos. ¿Cómo se resuelve eso? Esto lo traje de un artículo que está muy bueno en donde hablan de las distintas opciones para resolverlo y es una estrategia en el índice. En el índice tú le puedes decir, venga, vamos a desactivar el dynamic mapping, que el dynamic mapping es como viene por defecto, y por defecto es lo que recibo. Si lo recibo sin mapping, lo meto a la maldita sea en Elasticsearch y me genera el problema del mapping explosion, porque él por defecto va a crear campos eh, de todas las maneras posibles. Y les doy un ejemplo. Si yo estoy ingestando logs de un bus de transacciones o de un firewall, probablemente me interesa guardar como texto el message, que es lo que responde, o el firewall o la aplicación, porque ahí me interesa buscar si viene un usuario, me interesa buscar si viene un mensaje de respuesta y quiero buscar. Pero una IP no es buscable, es filtrable, porque la IP es exacta. Entonces la IP no me interesa guardarla como texto, me interesa guardarla como un string fijo. Entonces eso es el mapping, entender cómo guardo un dato y cómo guardo el otro. Y eso sumado al Elastic Common Schema me da la posibilidad de hacerlo mejor. Entonces por defecto, si tú le tiras datos a Elasticsearch, él lo va a meter a la maldita sea. Pero hay una forma de cambiar ese comportamiento por defecto. La primera es que sea estricto, que se ajuste al mapping. Definí un mapping y usted no va a recibir otro dato que venga diferente a lo que trae el mapping. Rechácelo, que es la opción uno. La segunda es que sea dinámico. Dinámico es, venga, yo le admito que me traiga estos datos adicionales diferentes a como vienen. O yo le admito que estos tres campos vengan exactos y este cuarto campo, pues sí se lo ingesto como venga, no tengo problema, pero eso por lo menos me permite estar en un punto intermedio entre no ingesto toda la maldita sea y tampoco soy estricto en cómo recibo los datos. Y hay una tercera opción, si ninguna de esas dos, que son las más comunes y las más usadas, llegase a funcionar, son los runtime files, que es básicamente como yo presento los datos. Ya es procesar el campo, no en la ingesta, sino en la visualización. Pero eso tiene un problema y es que cada que tú consultes algo en Elasticsearch, Kibana va a tener que hacer ese procesamiento y eso va a costar en la visualización. Por eso es que aquí decimos que se va a poner un poquito más lenta la búsqueda. El siguiente error más común con el que nos hemos encontrado es el split brain. ¿Por qué pasa esto? Porque hemos encontrado clúster que tiene menos de tres nodos. Y esta se acuerda que les dije antes que ya les explicaba por qué deben ser al menos tres nodos, que la primera razón era el tema de los charts. Pues la segunda razón es porque cuando tú tienes un clúster tan pequeño, todos los nodos asumen todos los roles y uno de los roles es guardar datos, pero otro de los roles es ser master eligibles. Tú no puedes definir cuál es el nodo maestro, tú puedes definir cuáles son los nodos elegibles como maestros, ¿sí? Si tú tienes un clúster de menos de tres nodos y hay una desconexión de la red, ellos van a votar quién es el elegible como maestro y entonces lo que puede llegar a pasar es que se generen dos clústeres totalmente diferentes y entonces la data sube inconsistente. Eso es un relajo difícil o complejo de resolver. O también puede pasar que el clúster quede inoperativo porque perdieron conectividad eh, los nodos maestros porque no hubo quórum para votar. Que eso también sucede. Si es un clúster de dos nodos y ellos dicen, venga, voy a levantar el clúster, tiene que haber quórum. Y pues si cada uno tiene un voto, uy, ¿qué hacemos? ¿Quién rompe la, la votación para que la votación sea la mitad más uno? Para eso se necesita un clúster con nodos legibles como maestros que sean impares y que sea superior a tres. Esa es la razón por la que Elastic le decía a uno, si yo le vendo Elastic, tiene que ser al menos tres nodos. Y esa es la razón por la cual cualquier dibujo de arquitectura de Elastic va a tener al menos esos tres nodos. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Si vas a tener una infraestructura muy grande como esta que ves acá, que los maestros sean al menos tres y ojalá sean más y que sean números impares, porque pues si pones cuatro, entonces no se va a dar el quórum de la mitad más uno para elegir quién es el maestro. Esto es importantísimo porque esto sucede solamente cuando el clúster se inicializa. Cuando el clúster se inicializa, hay una cosa en Elasticsearch que se llama los bootstrap checks,
Y una de las decisiones que toma el clúster es, bueno, ¿quiénes son los elegibles como maestros? No, los elegibles como maestros son Jason, Tatiana y Guillermo. Jason, ¿por quién vota? Por Guillermo. Tatiana, ¿por quién vota? Por Guillermo. Listo. Entonces, Guillermo es el maestro del clúster. Y de ahí para allá, hasta la siguiente vez que se reinicie el clúster, no van a votar. Pero si se caen en algún momento cualquiera y necesitan volver a votar, oye, uy, Jason se desapareció y quedan Tatiana y Guillermo solos, pues no hay quórum, no pueden tomar la decisión. Entonces, es un problema que cuando sucede, ahí sí, mejor dicho, uno se agarra los cabellos porque es muy difícil levantar el clúster si no tenemos consistencia en los roles maestros. Pero mientras todo está bien, pues no pasa nada. Entonces se vuelve una decisión de arquitectura, ¿sí? Porque hay clientes que dicen, venga, pero pues, a mí no me ha pasado, sí, pero pues, cuando le pase le va a doler mucho. Entonces, corríjalo antes de que suceda, porque ante un evento catastrófico, pues ya no va a haber vuelta de hoja para que lo puedas arreglar. Va a ser muy difícil recuperar el clúster. Se puede, pero cuesta tiempo y el tiempo al final es dinero. El siguiente es la ausencia de snapshots. Esto es muy común, no se imaginan lo común que es. ¿Por qué pasa? Lo que los clientes nos han dicho es, venga, es que, pues si yo ya tengo réplicas, ¿para que haga un snapshot? Espera un momentico, es que las réplicas lo que le permiten a ustedes tener alta disponibilidad y tolerancia a fallos, no recuperación ante un desastre. Uy, ¿cómo así? Sí, si usted tiene un índice y alguien mete mal el dedo, como decimos aquí, y borra los datos por error, pues se borraron en el primario y se borraron en la réplica. Nada que hacer. La única forma de arreglar esa situación catastrófica de que borraste los datos por error es que tengas un backup. Y en Elasticsearch los backups se conocen como snapshots. Aquí hay una cosa interesante en la versión Enterprise y es que los snapshots son buscables, porque hay otras soluciones en las que tú, si tienes un backup, cuando quieres ir a ese backup lo tienes que restaurar para poderlo ver. En Elastic tú tienes el backup y lo puedes visualizar en línea. Entonces te funciona para dos cosas. Primero, para estar tranquilo de que si hay un escenario catastrófico te vas a poder recuperar. Y dos, para tener un histórico muy barato al costo de lo que vale pues el almacenamiento de un backup. ¿Cómo se arregla? Pues hay muchas formas. Elastic tiene integración nativa con los principales repositorios de datos de nube, de las tres nubes principales. Puedes guardarlo en Azure Blob, perdón, en AWS S3, en Google Cloud Storage, si no estoy mal se llama. Sí, Google Cloud Storage, aquí está. De forma nativa en nube. Ah, no, que es que yo no puedo sacar los datos, que es que mi despliegue está on-premise. Ok, perfecto, no hay ningún problema. Puedes crear un NFS, un repositorio compartido, una carpeta compartida y metes los datos ahí. O lo puedes hacer con HDFS en Hadoop si te interesa más una opción más robusta. Y hay una solución que no sé por qué no la vi en la documentación cuando preparé esto, pero es una solución que emula el comportamiento de una AWS S3 on-premises. Esa otra también es compatible y también es una opción para implementar los snapshots. Pero si ustedes tienen cluster y no tienen snapshot, por favor, preocúpense. Si algo me dejaría tranquilo de este webinar es que se vayan a decirles a sus organizaciones, venga, tenemos que poner el snapshot porque es grave no tenerlos. El siguiente, desactualización. Fíjense en los pantallazos de Kibana aquí a la derecha. Si su Kibana se parece al que ve aquí a la derecha, por favor, preocúpese mucho porque está muy desactualizado. Esto es Elastic 6, esto es Elastic 6, esto es Elastic 5, esto es Elastic como 2 y esto es Elastic como 1 más o menos. Estamos en la versión 9 y Elastic cada 3 meses está sacando nuevas cosas. Y ellos dicen, ah, no, salió la versión 9.1, 9.2, pero eso parece un cambio de una versión 9 a una 11 porque liberan muchísimas cosas. ¿Por qué lo hacen así? Para que, o por qué tener ciclos de actualización tan cortos para que tú puedas aprovechar nuevas características muy rápido y no te tengas que esperarte mucho tiempo o hacer un proyecto de implementación muy grande para aprovechar esas nuevas características. Entonces, lo primero es, no le tengan miedo a actualizarse. Yo sé que en un entorno empresarial uno es como que venga, es una actualización, toca mirarla con cuidado, aquí actualizamos cada 3 años, pero la verdad es que si en ese momento están en la versión 7 pasarse a la 9 es un dolor de cabeza porque primero tienen que ir a la 8.18, si están más atrás entonces tienen que ir a la 7.17, luego a la 8.18, luego ahí sí a la 9, pero si ustedes tienen unos ciclos de actualización más cortos de 1 a 2 veces al año,
van a poder ir sobre la ola en lo que está sucediendo y los cambios internos que tiene Elastic, porque muchas veces la razón por la que tienes que pasar a versiones pivote como la 7.17, la 8.18, si no estoy mal, es porque hay cambios en las estructuras de los índices. Y pues si no quieres, si te quieres saltar directamente a una versión, pues te toca cambiar la estructura interna del índice y pues eso es una reindexación, eso básicamente es un proyecto nuevo, eh, y duele más que hacer una actualización. Y pues el actualizar Elastic no tiene downtime, lo puedes hacer súper rápido, lo puedes hacer en cuestión de horas, lo haces nodo por nodo para que no se te caiga. Esas son otras las razones por las cuales se necesitan al menos 3 nodos. Y inclusive Kibana trae un Update Assistant que te permite identificar eh, qué es lo que debes hacer o a qué arriesgando más bien, si es que hay mucho susto al actualizar. Otras recomendaciones, si el despliegue es muy grande y si el riesgo igual no se controla, es un ambiente de pruebas. Tengan un ambiente de pruebas que les permita jugar, valga la redundancia, probar, eh, y que ustedes estén como una versión adelante en el ambiente de pruebas que les dé suficiente tiempo para probar hasta el siguiente ciclo y estén tranquilos de que si sale una nueva versión, pues hacen el ciclo, ¿no? Actualizo pruebas, actualizo producción, nueva versión, actualizo pruebas, actualizo producción, y eso les da unos tiempos importantes para que puedan probar y aprender y minimizar el riesgo de que una actualización les pueda generar un impacto en el servicio que estén entregando con Elasticsearch o cualquiera de sus soluciones. El siguiente, el Disk Watermark. Pasa mucho que se llena el disco. Cuando el disco llega al 85%, que es por defecto el umbral, todo el clúster queda en modo lectura, inclusive los índices del sistema. Entonces ni siquiera se puede entrar a administrar, ni siquiera levanta Kibana. Todo toca por el CLI y entonces se vuelve un dolor de cabeza para el que de pronto no juega tan chévere en línea de comandos. Eh, y la razón principal es porque no hay una gestión de políticas de almacenamiento, que también las mencioné antes en el problema del overcharging. Eh, de nuevo, al final el resumen es, el char es la unidad de trabajo y consume memoria, CPU y almacenamiento. Entonces el almacenamiento pues tiene una capacidad limitada, los nodos tienen una capacidad limitada y tengo que jugar con qué tanto ingesto y qué tanto retengo para saber en qué momento tengo que empezar a borrar información hacia recycle, y para eso funciona muy bien una Index Lifecycle Policy que se alinea con el Index Lifecycle Management para que pues tenga los históricos y se vayan borrando solitos, porque a veces uno deja eso ingestando y si es un firewall, o si es un directorio activo, eso llena de eventos en cuestión de semanas un clúster, y no queremos eso porque como les digo, se les va a quedar en solo lectura y no va a recibir nada más y levantarlo cuesta. Ahora, si les pasa y ustedes dicen, venga, necesito todo rápido y dejarlo respirar para decidir, pues pueden aumentar el Disk Watermark, que por defecto está en 85, pues lo pueden poner en 90, 94, 96, para que les dé espacio de reacción, levanten el clúster, paren la ingesta y reaccionen un poquito más rápido. Esa no es una solución definitiva, eso es un workaround, es una solución temporal, pero la solución definitiva es monitorear, estar viendo cómo está el consumo de disco, hacer un plan de capacidad e implementar las políticas dentro de la solución que les permita tener ese ciclo de vida de los datos. Y el último es el tema de sobrecosto. Esto fue algo que aprendimos interesante con un cliente, y es que cuando tú tienes Elastic Cloud, y esto solamente aplica para Elastic Cloud, es que Elastic te cobra eh, el cómputo por hora, o sea, lo que cuesta tener el hardware arriba, y los DTS, los Data Transfer y Snapshots. Los snapshots, pues ya saben qué es, los backups, hasta ahí normal, pero los Data Transfer, hay varios tipos de Data Transfer. Y uno de ellos es que te cobran por los movimientos de datos entre nodos de Elasticsearch. Bueno, te cobran por los movimientos de datos entre nodos de Elasticsearch. Entonces hay diferentes momentos en los que la data se mueve entre nodos. Por ejemplo, si se mueve porque yo le definí en una política de ciclo de vida del dato, después de 7 días, pásate de la zona hot a la zona war, ahí hay un movimiento y se te lo cobran, pero ese tú lo gestionas, tú decides cuando eso sucede a través de la política.
Pero hay otro que fue lo que aprendimos y es que si tú tienes tres nodos en la zona hot, por poner un ejemplo, y tus índices son de un chart primario y una réplica, Elasticsearch va a intentar, que es como el caso que les mostré al principio, vamos a volver para hacerlo un poquito más gráfico. Si tú tienes un caso como este en la zona hot, tres nodos, y tienes nodos de un primario y una réplica, Elastic va a tratar de balancearlos, pero no está el inteligente balanceándolos. Él simplemente asume que en el nodo uno exista la misma cantidad de charts que en el nodo 2 y que en el nodo 3, independientemente del tamaño de los charts. Entonces eso a veces él empieza a pimponear y a mover datos de un lado al otro y cada vez, y él toma la decisión de manera autónoma. Cada vez que hace ese movimiento, pues me está sonando el bolsillo y eso no es tan eficiente. Entonces, ¿qué descubrimos? Que si tú vas a tener índices de un shard primario y de una réplica, pues deja que la zona solamente tenga dos nodos. Con eso Elasticsearch no tiene opción de dónde moverlos, porque está el primario en un nodo y el réplica en otro nodo y nunca los va a cambiar porque él no va a dejar el primario y la réplica en el mismo lado, ¿sí? Eso lo aprendimos con varios clientes, lo implementamos y miren la reducción. O sea, la reducción es entre un 30% del consumo en la parte de DTS que se refleja pues en el billing total. Y esto es caso real. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Fijémonos muy bien en los DTS, hagamos un análisis del billing ahora que está tan de moda el FinOps de nuestro Elastic Cloud. Revisemos cómo estamos en temas de shards por índice. Si estamos en dos que es por defecto, primario réplica, pues entonces pongamos dos nodos por tier. Con eso no le damos opción a Elastic para que decida moverlos a la topa tolondra. Y por otro lado, ahora no se preocupen, él pone los nodos master necesarios de manera automática, es lo chévere de Elastic Cloud. Y por otro lado, en la versión 9, de las cosas más interesantes que Elastic está haciendo, pues ellos se dieron cuenta que todo esto era un dolor de cabeza para los usuarios de Elastic, entonces dijeron, no, venga, hagámoslo más fácil, volvamos todo esto serverless. Entonces, si pueden, pásense a serverless. En serverless es fácil. Hay instancias de ingesta, instancias de búsqueda y almacenamiento. That's it. Entonces, no importa, el almacenamiento siempre es el mismo y eso simplifica este tipo de gestiones. Pero como todavía serverless está en desarrollo y está implementando bueno, está implementando nuevas funcionalidades, no, está implementando funcionalidades que Elastic tradicional ya tiene, pues muchos clientes todavía viven con la opción más tradicional. Entonces, ahí la recomendación es pilas con el billing, pilas con los DTS, y si van a tener un shard primario y una réplica, pues entonces son dos nodos y ya está. Eso les va a evitar que los índices se vayan moviendo, que hace sonar la caja duro. Y nada, con eso termino. Esos son los 10 problemas más comunes en clúster de Elasticsearch. Viene de, como les decimos, hoy 6 años de estar generando assessment. Si a ustedes les interesa un assessment de esto, digan yo ahí en el chat. Bueno, mentiras, para que no se sientan al escarnio público, Tati los contacta y les pregunta, oye, ¿te interesa un assessment de Elasticsearch? Hay unos términos y condiciones. La letra menuda es que debe ser un clúster productivo eh, y debemos poder reunirnos con la persona responsable de Elastic en las organizaciones en donde ustedes trabajen. Obviamente ese assessment es sin ningún costo, solamente pedimos esas dos cositas que están ahí. Esto porque hoy es nuestro sexto aniversario. Y nada, pues muchísimas gracias. No sé si hayan preguntas, si no las hay, pues eso era lo que quería compartirles el día de hoy. Muchísimas gracias. Bueno, no tenemos preguntas en el chat, entonces esperamos que realmente estas dos charlas hayan aportado demasiado valor a cada uno de ustedes. En el chat les dejamos el enlace de la comunidad, entonces de ahí si quieres profundizar un poquito, vale la pena pues para que todos tengan un mejor contexto. Claro que sí. Elastic tiene, pues al ser un producto open source, tiene toda una línea de patrocinio, digámoslo así, para la comunidad de Elastic. Pues se hacen meetups, se hacen cosas, pero indagando, pues está muy fuerte en el idioma mandarín, muy fuerte en el idioma hindi y claramente muy fuerte en el idioma inglés.
pero no existía una comunidad en español. Entonces yo me di a la tarea de crear una comunidad en WhatsApp en donde pues la idea es que las personas de habla hispana, de cualquier país de habla hispana, puedan nutrirse de compartir información con un interés en común que es Elastic. Y la comunidad, vi que ya se unieron algunos, perdón, eh, ahí van a encontrar varios grupos. Pues hay un grupo de apoyo técnico de Elastic, ahí pueden hacer cualquier pregunta técnica, tanto nosotros, Navid, como los otros que están ahí, con todo el gusto los podemos apoyar. Nosotros creemos que el conocimiento es público y debe ser público, entonces siempre dispuestos a apoyarlos. Hay otro grupo que se llama Información sobre Eventos de Elastic, entonces, ahí enviamos información sobre, no sé, este webinar y eventos que o que Elastic organiza o que la comunidad organiza o que Navis organiza o que escuchamos por ahí que alguien está organizando. Por ahí la idea es que o nosotros lo pongamos o ustedes nos ayuden a colocarlo si se enteran de algo. Hay un grupo de negocios y es, oiga, mire, quiero contratar algo relacionado con Elastic, no sé, un assessment, quiero cotizar unas licencias, qué sé yo. Entonces, en ese grupo ese es más cerrado, pero ahí hay proveedores y clientes de Elastic. Y el último grupo que hay dentro de la comunidad es ofertas de trabajo y freelance especializado en Elastic. Entonces, inclusive a nosotros a veces nos dicen o necesitamos unas manos extras en cualquier momento del tiempo, o publicamos ofertas de trabajo, o escuchamos que alguien está contratando. Ahí la idea es empezar a colocar ese tipo de ofertas para que también puedan aprovechar eso. La certificación de Elastic es muy bien paga en el mercado, entonces, pues la invitación es aprender de Elastic y a que aprovechen la comunidad para que construyamos comunidad en conjunto en nuestro idioma. Vale, Jason, muchas gracias. Bueno, también les quiero contar que al correo les estaremos compartiendo la grabación del webinar por si en algún momento se perdieron, tuvieron que atender una llamada, ahí puedan revivir pues como toda esta información que se brindó hoy y cuál también la quieren compartir con sus equipos, entonces se les estará enviando. Nuevamente agradecerles por acompañarnos en este espacio, esperamos verlos pronto en otra oportunidad y que tengan feliz tarde.